Bendiciones a mis amados y hermanos en Cristo Jesús. Bueno, estamos ya en los últimos programas del año 25. Y pues hemos venido hablando de la transformación de la mente y es tan vital para la vida con el espíritu como para tener una solvencia económica, tener esa paz que da la seguridad cuando Dios bendice. Y bueno, ya ahora con mis canas, con mis cabellos y mi barba blanca y 36 años en el Evangelio, viendo a otros practicar principios con resultados a los que en estos 36 años yo he practicado para llegar a este momento de mi vida de una dependencia de lo que Dios me ha dado como bendición a través de todos esos años. Principios algunos que me costaron mucho trabajo aprender a hacer, porque entrar en las finanzas del Señor es bien complicado en el sentido de que uno no está enseñado a hacer que esos principios que Él dice funcionan porque el sistema del mundo funciona al revés. Pero pues te puedo decir, ahora que estoy empezando el camino de la vejez, que sí funcionan. Y son principios de Dios que usan hasta los impíos cuando no lo conocen, pero de alguna manera leen escritos o libros en donde se anuncian los principios económicos del Señor y los practican, los usan y tienen resultados. Entonces yo sé que hay billonarios, millonarios, ricos, pobres, pero también necesitados, como también gente próspera y gente abundante. Te hablaré de estos últimos, de los prósperos y de los abundantes. Todo comprobado con las leyes o normas privilegiadas de los que alcanzan la sabiduría de Dios. Y aquí es bien importante que entendamos lo que es la sabiduría de Dios. Porque cuando tú recibes conocimiento o tú lees conocimiento en la Biblia, tú estás recibiendo información. Pero cuando tú dejas que esa información entre en tu culto racional y tú comienzas a reflexionar y a meditar, que es lo que el Señor nos habla en toda la Biblia, empezamos a ver de lo que Dios dice que debemos de hacer o que debemos de seguir y encontramos que hay cosas que no estamos haciendo que deberíamos hacer para que nos vaya bien. Entonces, el poder comprender lo que no estamos haciendo y comenzar a hacerlo es lo que nos alcanza para ser sabios. El hallar la diferencia para poder alcanzar lo que deseamos. Nadie puede eh, llegar a tener un conocimiento, pero si no es capaz de poder descifrar en pensamientos cómo hacerlo, pues no podrá alcanzar su propósito, lo que se propone hacer. Entonces, transformar esa mentalidad es lo que multiplica la prosperidad hacia la abundancia, porque cambiamos la manera de pensar, no porque no son los problemas o los obstáculos que tenemos o los procesos externos que estamos enfrentando, no sean los culpables de nuestra necesidad, no los podemos ignorar. Es la manera como los miramos desde nuestro potencial que el Señor colocó dentro de nosotros, los que somos creyentes en el Señor, los que estamos oyendo de la palabra del Señor y estamos estudiando y meditando en las Escrituras. Porque aunque no lo creas, nuestro Dios es poderoso para hacer mucho más abundante y próspero nuestro camino, más allá de lo que pedimos o entendemos o podemos imaginar o creer que puede hacer. Pero solo lo puede hacer según el poder que llevan esas palabras que ya colocó dentro de nosotros. Un pensar creyendo y confiando que Él nos ayudará a que logremos lo que Dios dice que podemos hacer. Entonces, tenemos que mirar que si Dios dice
que tenemos poder dentro de nosotros, tenemos que saber cómo lograrlo. Porque la gran mayoría trabaja duro. Oran con abundancia para que Dios les provee y los prospere. Que les agilice a puertas, las abra, que tengan el trabajo, que tengan las ventas, que se mueva su negocio. Pero viven atrapados en escasez. O solo en pocos momentos o chispazos de que ves que la economía se mejora. Pero al final del día o de las semanas, volvemos a estar en necesidades, llenos de frustraciones financieras, tristes, amargados. Y este es un estado muy complicado cuando se tiene esposa e hijos, porque uno de las palancas para que un matrimonio se destruya es cuando no hay finanzas en casa, porque hay que discutir todo el día por las escaseces o la presión del cómo conseguir las cosas. Es lo que más destruye y rompe las familias. No quiere decir que todas se rompan por eso, porque hay familias que eso es un acicate antes para unirse todos para salir adelante. Pero los que encuentran esperanzas en la sabiduría de Dios, en esas palabras que yo te digo que tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón para poder descifrar qué es lo que no estamos haciendo para empezar a hacerlo, o afirmar las cosas que estamos haciendo bien. Entonces, esas personas hallan puente de salvación y confianza de que sí se puede salir de cualquier estado financiero escaso en que estés hoy. Porque la fe sin sabiduría, entendiendo lo que ya te dije, lo que es sabiduría, porque todo este tema se va a tratar en base de que tú descifres que la sabiduría es hallar en el conocimiento las cosas que no estamos haciendo y que Dios dice que si las hacemos, Él nos va a prosperar. Entonces, la fe sin sabiduría y entendimiento de cómo aplicarla es como una fuente que tuvo agua, pero que ahora es solo piedras de tropiezo y tierra árida donde no puedes sembrar. Pero el que depende y practica los principios divinos no depende de situaciones externas que le lleguen a su vida. Depende de las palabras que le dan la sabiduría y el entendimiento para poder actuar, porque ellas traen vida por sí solas. El error más grande de un creyente, de cualquier persona, no es la falta de trabajo duro, porque quizás lo tenga y trabaje muchas horas y sea constante y seas trabajador fuerte por años, pero no llegas a esa abundancia, a esa constancia en tu economía. Y todo es por la falta de conectar tus esfuerzos bajo los principios divinos. Porque no se trata de trabajar y trabajar, se trata de trabajar teniendo metas y propósitos en base a lo que Dios dice que tenemos y que podemos lograr. Y que Él nos ayuda para que lo alcancemos. No es el resultado de trabajar muchas horas, pero hacerlo sin metas, menos trabajando bajo la dirección de ningún propósito. Puedes estar ahorrando, pero si ahorras sin estrategias o si inviertes sin metas de cómo lograr las cosas, te va a ser muy difícil poder vencer. Porque te va a vencer muy fácilmente los deseos emocionales o afectivos en medio de las circunstancias de ahorro o de tratar de salir adelante con el dinero. Porque el sistema de este mundo te va a decir que necesitas una casa nueva, un carro nuevo, ropa de moda y otras vanidades que él sabe por la cual nos puede alar la economía que estábamos guardando para ser usada o las fuerzas para poder salir adelante. Nos atrapa bajo entretenimiento de cosas vanas. O vivir para el que dirán. O peor, invertir en negocios que suenan o aparentan rentabilidad, pero sin conocimiento del tal. Eso es un gran error. Ponerse a hacer algo porque te suena, porque te lo enseñan que va a ser muy fructífero, pero tú nunca has estado en ese mercado, tú nunca has tenido habilidad para hacer eso y ahora te quieres meter sin investigar.
Y entonces después perdemos y le echamos la culpa a Dios. Cuando Dios nunca nos dijo que nos metiéramos en eso. O por lo menos nos hubiera dicho que nos preparáramos para conocer en qué nos vamos a meter. Y peor, sin tener las habilidades para hacerlo. Y después, cuando fallamos, Señor, ¿qué pasó? Yo confié. Yo hablé que tú me ibas a ayudar. Hablé todas las promesas de abundancia y prosperidad que tú tienes. Como si Dios tuviera la culpa de nuestros errores. O Señor, a otro vi que se le dio resultado, pero a mí, ¿por qué no? No me ayudaste, Señor, y confía en ti. ¿Será esta una pregunta sabia, este cuestionamiento y con entendimiento? ¿O fueron oportunidades vanas sin mentalidad y propósito? Porque cuando nosotros trabajamos y no hay propósito, no hay metas. Y si no tiene metas, tú trabajas para comer, para pagar biles. Pero tú no estás trabajando para alcanzar puertos, para alcanzar metas. Tú no tienes visión de lo que es tu futuro. Y tenemos que apartarnos de esa religión de que yo no sé cómo voy a vivir mañana. Yo confío en que Dios me da las cosas mañana, sí. La gracia de Dios es nueva cada día y sus misericordias. Pero tenemos que involucrarnos en las cosas que decimos que creemos. Porque de lo contrario, siempre seremos un fracaso. Porque no tuvimos en cuenta nuestros dones y habilidades, porque las riquezas se logran con sabiduría mental, con la mente de Cristo en nosotros, atrapando todo pensamiento que nos quiera llevar desviados a lo que Dios dice que podemos hacer, que tenemos la capacidad de hacer, lo que nos dio el don y la habilidad para poder lograrlo, y en que tenemos que prepararnos. No es con dinero disponible que se logran siempre las cosas. El dinero siempre será importante. Sea, es mejor poco dinero, pero con mentalidad sabia y aplicable, que nos dé una práctica con resultados. Porque saber esto es usar el dinero como herramienta y no como el fin de vida. El dinero siempre tiene que ser una herramienta que te lleve en tus misiones, en tus metas, en tus alcances para lograr tu propósito. ¿A dónde tú quieres llegar cuando tengas la edad que tengo, que tengo yo? Más de 70. Y ya sabiendo que estás caminando hacia tu vejez. ¿Cuál es la escuela? ¿Cuál es la experiencia con la que tú puedes exhortar a tus hermanos y amigos para que alcancen sus metas? ¿O solamente las canas y los pelos blancos en todo tu cuerpo te van a decir que solamente tienes que quedarte en una silla sentado y que te den todos los reumas, todos los dolores? ¿O por el contrario serás un testimonio de la voz del Señor? Y no repitiendo el mismo testimonio siempre porque la gente se va a cansar de escucharte. No, hablando de lo que Dios puede hacer, no solamente en economía, en la familia, con la esposa, con los hijos, con los nietos, porque Dios creó a la familia para eso. La sociedad se compone de familias, a los hermanos en la obra. ¿Ah? El dinero es importante. Debe de ser un medio para poder alcanzar tus propósitos. Si quieres permanencia en tus finanzas, debes prepararte todos los días en tus dones y habilidades, porque otros sí lo estarán haciendo para no quedarse rezagados. Esa es la ley de la vida en este mundo. O sea, si tú crees que lo que vienes haciendo hace 30 años no ha tenido evolución y no te has preparado para superar lo que haces a un nivel mayor, bueno, ya sin conocerte me doy cuenta que tú estás estancado. Porque lo que valía hace 30 años, ahora ya no tiene ese mismo valor, pero tú sigues cobrando lo mismo. Entonces, es muy importante saber si nos preparamos constantemente, ¿ya? Porque siempre nuestra manera de pensar será nuestro mayor tesoro, igual que en dónde inviertes tu tiempo. Así que prepárate e invierte en ellos para que te vaya bien. O sea, nuestro mayor tesoro es
la inversión que se haga en qué manera de pensar vamos a tener enfrente de las situaciones que todos los días tenemos que tomar. ¿Y a qué le estamos dedicando más tiempo? Si le estamos dedicando más tiempo a las cosas del sistema y el entretenimiento, pues no esperes que salgas adelante. Porque la gente que sale adelante está más atenta en aprender sabiduría de cómo emplear su tiempo para salir adelante. Así que si estás en este nivel, suelta todo lo que sea peso en tu camino, porque te va a frenar. A veces duele hacerlo, porque te gusta, pero al final tendrás mejores compañías y estarás en otra cima más elevada. Los que temen perder siempre estarán con los mediocres. Así que esfuérzate, sé valiente, osado, atrevido, pero con vehemencia, con expectativas y mucha motivación, para que los tropiezos no te dejen en el piso. Porque si dominas tus pensamientos y el tiempo, ellos se transformarán en palabras con hechos. Porque esto es lo importante. Es muy fácil hablar de fe. Tú te puedes comprar un libro de promesas y comenzar a abrir todas las páginas y comienzas a leer sobre qué dice de sanidad, de matrimonio, de fidelidad, de misericordia, de dar, de ser generoso, de humildad, de carácter. Pero si solamente estás hablando lo que se tiene que hacer, pero no lo haces, no tienes hechos. Eso es lo que Santiago hablaba, que una fe sin obra está muerta. Lamentablemente muchos entienden ese versículo y le huyen, porque dicen que la fe no tiene obras. Pues bueno, si la fe no enseña obras, tú no tienes fe. Tú tienes creencias religiosas. Cultiva siempre las buenas relaciones, las que no te frenan, sino que te desafían, te retan a cosas mejores. Ellos son enviados divinos para que asciendas a la cima. Son los que no te frenan, son tus coequiperos que ayudan a que lo logres y que tú no perezcas por desánimo. Son los que no te frenan cada día, sino que siempre te ayudan. Pero tienes que estar siempre atento que la mayoría de las personas que Dios te va a enviar van a estar desafiándote, van a estar retándote a hacer cosas que nunca has hecho, porque para eso los envía el Señor. Si tú estás en una carrera por el avance, por crecer, y no eres retado y desafiado constantemente, tú estás en el mismo lugar. Es ahora que tienes que hacerlo, no es mañana, es ahora que tienes que empezar. No te acobijes bajo los obstáculos. Ya probaste con entusiasmo, con disciplina, con diligencia, con la expectativa de obtener buenos resultados, pero no lo lograste porque faltó la obra que tenía que tener ese conocimiento, esa sabiduría. Pero si lo haces de la manera incorrecta, aunque tengas todas esas emociones caminando, ya perdiste antes de intentar hacerlo. Porque las mentes visionarias y con propósito saben y practican enfrentando en los obstáculos lo que han aprendido. Porque saben que si estos existen dentro de ti, vas a tomar decisiones determinantes para avanzar. Es porque si no avanzas es porque no estás aceptando los retos ni los desafíos, ni estás empleando las cosas que Dios dice que tenemos. Es por eso que no avanzas. Y cuando te das cuenta estás en el mismo lugar o estás retrocediendo. Si no puedes cuestionar tus resultados, las riquezas y el éxito no son para ti. O si esperas que otros lo hagan por ti, ya te frenaste tú mismo. Pues de ya te digo que esas verdades tuyas son las que te hacen abortar los principios reales de la abundancia. Hoy puedes desafiar y no tapar más tus deficiencias. Reconoce que necesitas una mejor manera de pensar y de actuar. Encamínate a meditar y reflexionar para hacer.
Y entonces, cuando cambies esa manera de pensar, va a cambiar tu manera de hacer. Todo va a estar siempre en la manera de pensar y vernos como Dios dice que somos y lo que dice que tenemos y lo que dice que podemos hacer con el poder que ya nos dio en esa sabiduría, la cual Él espera que usemos. Pero para ello debemos de conocer los principios de las riquezas que Él dice que podemos alcanzar para poder practicarlos. Y cuando las conozcas, verás cómo Dios prospera y sobreabunda para que puedas ser generoso en todo y con todos. Porque eso es lo que da la abundancia y la prosperidad. Dice el Señor que al del carácter firme guardará en perfecta paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera hasta conquistar, porque se apoya, se aferra o agarra determinadamente en confiar en lo que su Señor dice y en practicarlo. Un principio sin práctica es religión. Es un conocimiento vano que hoy está en tu mente, pero mañana se va porque no lo practicas. Se queda contigo cuando tú lo practicas, cuando ya tú lo transformas en un hecho. Es la única manera de arrimarse a Dios y que Él te recompense. Y no te olvides que Él te escogió, no te ha rechazado, por el contrario, está haciendo cosas nuevas para ti y espera que tú las percibas. Porque si las puedes discernir, las puedes recibir, ellas cambiarán tu presente y tu futuro. Solo cambia tu manera de ver los caminos de la vida y Él cambiará tu vida. Y algo muy importante, jamás desconozcas que tienes problemas económicos, porque todos los vamos a tener, y dificultades. Y no te creas que solo hablando y creyendo que se solucionarán, va a suceder, vas a tapar el hueco, porque entonces harás parte de los religiosos que pertenecen a la fe, que hablan en fe. Y cuando digo que hablan en fe, es hablan palabras que dentro de ellas son semillas que tienen órdenes de hacer cosas, de producir algo, pero no lo hacen porque no las siembran en tierra. Sembrarla en tierra es obrar, hacer un hecho. Si no, solo sospechan que cosas pasarán, pero nunca actúan en lo que creen. No determina que tú harás cada cosa que sea un principio que produzca, porque esa es la fe. Tú tienes que, por el contrario, determinar que si hablas un principio de Dios es porque lo vas a practicar o porque lo has practicado. Y esa es la fe que produce. Esa es la fe que Dios premia. Esa es la fe que obra según lo creído conjuntamente con el hecho y la confianza de que tú vas a salir a hacer lo que Dios dice que tienes que hacer, porque cuando tú haces eso estás en obediencia. Pero cuando tú hablas de Dios una cosa que Él dice que te puede dar, pero no haces lo que estás diciendo, entras en desobediencia. Y solamente Dios bendice los que creen que Él hace. Y Él hace con quien obedece a hacer lo que Dios dice. Es allí donde Dios puede ayudar. De resto, vamos a estar solamente hablando cosas que suenan bonitos, que suenan a que tenemos un Dios poderoso, pero no se ven los resultados. Los resultados se ven cuando la orden que Dios te da, tú sales a hacerla. Puede que vas a empezar y no sabes cómo, pero sales a hacerla. Señor, yo quiero practicar esto que tú dices que tengo que hacer para que me vaya bien. Entonces comencemos por hacer lo que Él dice que tenemos que hacer para que nos vaya bien. Ahora, esta es la introducción de un tema sobre finanzas que se basa en que el hombre que camina con la fe que conquista, que vence, que trae resultados, no solo piensa y habla, sino piensa, habla y obra. Pero no me alcanza el tiempo en este mensaje para hablarte de las obras que la fe debe de hacer cuando deseamos alcanzar la prosperidad y la abundancia.
Pero te garantizo que en el próximo capítulo te voy a hablar de algunos principios que yo he visto que le han dado resultados a muchos hermanos en mi iglesia, no a todos, y que personalmente a mí me ha dado mucho resultado. No poco, mucho. Entonces, ahí vamos a entrar, no a hablar de palabras de fe, sino de hechos que hay que hacer con esas palabras que nos inyectan fe y nos dan esperanza y confianza. Los espero el próximo martes. Y después a final del año voy a hacer un recordatorio de lo que el Señor me dijo en el año 22 y que promulgué en el 23 y el 24, que pasaría a partir del año 26, 27 y 28. Porque entrado el 29 va a comenzar un avivamiento que no va a ser ni de estadios ni de megas iglesias. Es un avivamiento persona a persona, enseñando los testimonios que la fe da. Así que te veo la próxima semana. Sé que estamos en Navidad, posiblemente lo vas a ver diferido, pero ahí está el mensaje. Padre, te damos gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, para que mis hermanos fluyan en este 2026, en practicar una fe que le traiga resultados a su economía, porque ahí vienen 3 años para afianzar nuestra economía y no nos coja el año 29 o el 30 en escasez o en despropósitos de administración en cuanto a nuestras finanzas, endeudados y sin saber qué hacer. Te doy gracias por eso, Espíritu Santo, en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén.